avanzando la pandemia? ¿Cómo se está enfrentando los distintos países del mundo? Esto ha sido un paréntesis bastante duro, pero ¿qué pasaba también con las cosas que estaban ocurriendo antes? Bueno, para hablar de eso en profundidad y dar, como les decía, una vuelta por el mundo, estamos junto a Guillermo Holzman, analista político, consultor y académico de la Universidad de Valparaíso. Guillermo, bienvenido a MOL TV, ¿cómo está? ¿Qué tal, Bárbara? Un agrado saludarte como siempre. Y la verdad es que uno quisiera que fuera en otro contexto para poder ver qué realmente sucede, pero la pandemia, sin lugar a duda, marca la agenda a nivel mundial. Bueno, justamente, ¿qué está pasando en el mundo? Esto ha sido complejo para todos, algunos lo recibieron antes que nosotros, pero ¿cuáles han sido los principales impactos que ha visto usted hasta ahora, por lo menos? A ver, la pandemia, en términos de relaciones políticas internacionales, es que detiene no solamente el comercio, sino que coloca un stand-by, un retraso en todo lo que es las relaciones políticas y las distribuciones de poder a nivel mundial. Sin embargo, eso no significa que las cosas no estén sucediendo. Hoy día tenemos, por ejemplo, el caso de China, que acaba de celebrar sus dos sesiones que corresponden a la Asamblea del Pueblo, donde están redefiniendo cuál va a ser su perspectiva para los próximos 10 años, pero también tenemos el tema de Hong Kong, las relaciones con Estados Unidos, la elección dentro de Estados Unidos dentro de un contexto de pandemia y de una explosión social a raíz de la discriminación y el racismo, incluida la brutalidad policíaca. Tenemos la redefinición estratégica de parte de la Unión Europea, el reposicionamiento de una Rusia que incluso con pandemia hace un desfile por la victoria de la Segunda Guerra Mundial, y un Vladimir Putin que ya se proyecta para un nuevo periodo presidencial una vez que termine la consulta plebiscitaria que está haciendo de aquí hasta el 1 de julio. Una América Latina que está desbordada por la pandemia y que se transforma en un problema global sin lugar a dudas. Una India que está esperando su ingreso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que va a jugar un rol importante en la ecuación de solución post-pandemia. Y tenemos todo lo que es la dependencia de los países de China o Estados Unidos. En fin, bueno, para qué hablar de Medio Oriente y todo lo que es la inclusión de Cisjordania por parte de Israel. Los problemas a nivel mundial se mantienen, siguen, y como están generando obviamente una agenda que no es tan visible, pero que es muy importante para lo que viene posteriormente. Bueno, vamos a dar una vuelta por las situaciones de cada uno de los países, pero antes, de una forma global, estamos viendo, nosotros quizá con un poco de envidia, un poco de inquietud y temor también, lo que están haciendo los procesos de desconfinamiento en distintos países, ya lo hemos visto en Estados Unidos, en Europa, no sin riesgo de los rebrotes que ya han ocurrido en muchos lugares. ¿Cómo ve usted eso y la presión de la gente también para desconfinar? Ahí yo creo que una situación económica y una social. Europa ha definido en gran parte de los países, no todos, de que es posible entrar a una fase de recuperación de la normalidad. Y en esa recuperación se han abierto fronteras, se han permitido los viajes. El gran temor, que ya lo está viviendo Alemania por una parte, es lo que es el rebrote y lo que eso puede implicar, porque el rebrote puede ser mucho peor que el brote inicial. ¿En qué sentido? En que el control de los contagios depende de la capacidad de evitar que esto se propague. Si hay aglomeración de gente, como hemos visto en los aeropuertos, por ejemplo, en esa gana y esa ansiedad de mucha gente de poder salir, aunque sea a tomar aire, pero si no pasear, en definitiva, el rebrote se transforma en un gran problema porque no hay trazabilidad y no hay posibilidad de cortarlo. Entonces el rebrote puede ser mucho peor que la anterior fase. Y hoy día estamos todos expectantes de lo que pasa en Europa, con cierta envidia, como tú bien decías, viendo cómo la gente sale al restaurante, con todas las normas de distanciamiento social y cuidados, que no todos cumplen en todo caso, pero que en definitiva estamos a la espera de ver qué es lo que sucede, mientras que en América Latina estamos tratando de contener la ola de contagios que muchos países están viviendo de manera dramática. Bueno, empecemos con Europa. Tenemos por un lado el Brexit, que es un proceso que lleva años y que también se ha visto interrumpido por lo que está pasando. ¿Qué futuro se le ve? ¿Y si cambian en algo las circunstancias con lo que estamos viviendo con la pandemia? A ver, sí ha cambiado algo porque se ha retrasado todo el proceso de negociación. Recordemos que el retiro completo de Reino Unido de la Unión Europea debía finalizarse en el mes de diciembre. Se esperaba que con la pandemia y a raíz de la postergación de las reuniones, esto iba a trasladarse hacia el 2021. Sin embargo, hay una definición tanto de Boris Johnson por parte del Reino Unido como de la Unión Europea de que sí o sí la salida del Reino Unido se va a producir ahora en diciembre y se están haciendo todas las reuniones por la telemática para poder llegar a los acuerdos necesarios, que no es fácil desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista financiero,
desde el punto de vista incluso comercial para ver cómo queda la relación de Reino Unido con los países europeos. En esa perspectiva, entonces, la primera noticia que tenemos ya preestablecida al día de hoy es que el Reino Unido se separa completamente de la Unión Europea conforme al cronograma aprobado el año pasado, y eso significa un potenciamiento de la Commonwealth que implica Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá en lo principal, y que implica también mirar qué es lo que va a pasar en la relación de Reino Unido con Estados Unidos. Y a su vez, qué va a pasar con la Unión Europea con Estados Unidos. Y de alguna forma lo que se va perfilando es que Estados Unidos pasa a ser el que tiene gran influencia en el tablero mundial post pandemia respecto a cómo van a quedar las relaciones internacionales. Por lo pronto, Europa ya se prepara para quedarse sin Reino Unido dentro de su comunidad. Ahora, los factores económicos siempre han generado tensiones, lo hemos visto, la necesidad de países de ser rescatados. ¿Cómo ve el escenario ahora con la pandemia? Porque sin duda en todo el mundo va a tener un impacto económico muy fuerte. A ver, la pandemia nos ha enseñado, y yo te lo digo desde el punto de vista más bien de análisis estratégico, la superación de la pandemia en términos económicos supone de que los países que ofertan bienes en el mercado mundial tengan una demanda que permita consumir esos bienes. Eso significa que si todos los países del mundo, imagínate lo que te digo, no son capaces de avanzar en una recuperación gradual, pero que sea simultánea o comparada en todos ellos, no se va a recuperar la economía. Porque es evidente de que si China si logra la normalidad completa y la productividad digamos, mayor o eficiente que necesita, no saca nada con eso si no es quien los compre. Y los principales compradores de esquina son Estados Unidos, es Europa, Medio Oriente y América Latina, lo principal. Por lo tanto, si los países como los nuestros no hay capacidad de ingreso de parte de las familias, no hay un aumento del empleo o una disminución del desempleo, va a ser muy difícil que la economía vuelva a la normalidad. De ahí viene entonces que el Fondo Monetario prácticamente cada semana está indicando de que el efecto negativo del Producto Interno Bruto de los países tiende a disminuir este año y ya no está tan claro el efecto rebote. Sí, con seguridad puede haber un efecto rebote, pero eso requiere que todos los países vayan recuperándose y vayan desconfinándose y eso implica un control de los contagios o su efecto, un acceso a la vacuna que bien sabemos no sería en menos de 6 meses. Ahora, hemos visto que hay distintas mujeres que han sobresalido en el liderazgo, por ejemplo, Angela Merkel, que ya es un liderazgo clásico, pero otras más también, como pensamos en Nueva Zelanda, por ejemplo. ¿Podría eso también cambiar quizá el mapa de los poderes? ¿O sería muy apresurado pensar en un impacto más que perdure en el tiempo? Yo creo que va a tener un impacto importante y el caso de la primera ministra de Nueva Zelanda yo creo que es muy decisivo en ese sentido. Ella encarna, yo diría, las tres condiciones del liderazgo político hoy en día, que es empatía, generación de confianza y credibilidad. Esos tres elementos son fundamentales porque van a estar por delante de los procesos de negociaciones que hay que hacer en el proceso de recuperación de la pandemia y en la pospandemia. Estamos pensando 2021, 2022. Y en esa perspectiva, la empatía de la primera ministra con la sociedad en términos de poder acercarse al sentimiento, a las emociones de la gente, hace mucho, pero también va a ser muy relevante respecto a cómo va a quedar las relaciones de poder mientras tenemos que Rusia y Estados Unidos están negociando un acuerdo nuclear para sostener lo que ya se venía de antes, una China que no quiere participar en este acuerdo nuclear, otros países que teniendo capacidades nucleares no están dispuestos a sumarse a un acuerdo. Tenemos el conflicto entre China e India, que hoy día trata de poder neutralizarse de alguna manera y que ha dado enfrentamientos en la frontera. Tenemos los temas de Corea también en términos conflictivos. En consecuencia, frente a estos escenarios conflictivos que tenemos, la empatía, la confianza y la credibilidad demostrada por líderes que tienen apoyo ciudadano, no solamente en Nueva Zelanda en este caso, sino que también a nivel mundial porque aparecen como ejemplos. Y en esa perspectiva es probable que mujeres que hoy día tienen poder político tienen mucha más capacidad de poder avanzar con la sociedad detrás de ellos. Otro ejemplo, por ejemplo, visto de otra manera, es Angela Merkel en Alemania. Bueno, ¿qué está pasando en Estados Unidos? También hemos visto que el impacto de la pandemia ha sido uno de los más fuertes y profundos en el mundo, con miles de fallecidos. También el proceso de desconfinamiento, pese a que no han cedido los contagios. También tenemos esto en medio de una crisis económica, aumento de desempleo y próximas elecciones presidenciales. Bueno, Estados Unidos yo se transforma, yo diría, en el factor determinante de lo que pase a futuro. Es muy distinto si Donald Trump es reelecto de que si no lo es. Si Donald Trump es reelecto, significa que
la tendencia al aislamiento de Estados Unidos y el impacto negativo en el multilateralismo se va a profundizar. En esa perspectiva significa que el mundo tendría que seguir funcionando sin Estados Unidos o con muy poca participación estadounidense, lo cual implica para el resto de los países, incluido Chile, que debemos avanzar hacia un multilateralismo 2.0, es decir, reunirse, cooperar con otros países sin Estados Unidos. Si Donald Trump no es reelecto, significa que va a haber un cambio sustantivo en las políticas internacionales de Estados Unidos. Pues un Joe Biden que su liderazgo no es tan carismático como el que tenía Obama y claramente no tan intenso como el de Donald Trump, gran parte de su proyección política va a depender de quién sea su compañero o compañera en la fórmula presidencial, al que hoy día se están haciendo las primarias justamente en ese país. Y en esa perspectiva, quién resulte electo o no en la próxima elección de noviembre va a marcar un antes y un después en términos de los escenarios futuros que vamos a tener. Pero sin embargo, Donald Trump, que hoy día aparece, disminuyó las encuestas, tanto por el manejo de la pandemia como por el tema de la brutalidad policial y el racismo, que ha llevado a muchas manifestaciones dentro de Estados Unidos. En definitiva, puede ser que Donald Trump sí haya bajado las encuestas, pero la debilidad del liderazgo de Joe Biden puede significar que Donald Trump gane por defecto, no porque tenga mayor apoyo, sino que por la dificultad del Partido Demócrata para poder generar la cohesión y esa cohesión se transforme en votos. De ahí viene todo el apoyo que Barack Obama le ha estado dando a Joe Biden para poder empujarlo digamos, hacia una consolidación de una victoria que Donald Trump cada vez ve con más difícil de poder lograr tan fácilmente como había pensado mucho antes de la pandemia. Claro, o sea, más que nunca se hace necesario que la oposición contara con un buen candidato, que tuviera justamente los atributos que se le critican al presidente Trump. Exactamente, y eso es lo más relevante porque además con la pandemia, recordemos que Donald Trump tiene el lema de América primero, o sea, Estados Unidos primero, y ha dado todas las facilidades, incluso ha incentivado a que los trabajadores vayan a las industrias, pero sucede que en las últimas 2 semanas China ha dejado de comprar alimentos e insumos estadounidenses por el contagio de muchas fábricas que los trabajadores se han contagiado todos y China tiene una política de no comprar nada en empresas que tienen contagios masivos. Y eso está significando un impacto económico y comercial a Estados Unidos no menor, que impacta directamente a la expectativa de Donald Trump de esta suerte de, no importa la pandemia, tenemos que igualmente hacer que la economía funcione. Y Estados Unidos hoy día tiene una cierta calma en la medida de todo lo que es la ayuda que está llegando a los ciudadanos. Digamos, es notable y solamente un punto, la ayuda de Estados Unidos se hace por la vía del sistema tributario. Toda persona que haya pagado impuestos recibe directamente, sin ningún tipo de formalidad de por medio, la ayuda en su bolsillo, que son $1.200, que no resulta ser menor para todos, independiente que tenga mucho dinero o tenga poco dinero. El tema es poder hacerlo llegar directamente a todos, que contrasta con otros países donde la formalidad para poder postular, llegar y que te llegue la ayuda finalmente se transforma en un delay, en un retraso no menor y que impacta directamente tu calidad de vida en la práctica por tu incapacidad de adquirir los insumos que tú requieres. ¿Cómo están las relaciones de Estados Unidos con China? Más allá de esos puntos, porque que China no le compre a Estados Unidos es una cosa circunstancial que quizá también no lo ha afectado a otros países, pero ¿cómo están las relaciones? ¿Qué ha pasado con la guerra comercial? Que eso también ha quedado de alguna manera en pausa. La guerra, exactamente, Bárbara, la guerra comercial se mantiene entre Estados Unidos y China. Esta semana han habido reuniones entre delegados chinos de alto nivel con los delegados estadounidenses para tratar de avanzar en los temas de patentes industriales, avanzar en las normas comerciales y un tema que hoy día está en la palestra es el tema de Hong Kong. Al quitarle a Estados Unidos los privilegios de Hong Kong como una unidad financiera que podía negociar con todo el mundo y que estaba con los beneficios para entrar al mercado estadounidense, se transforma en un golpe bastante directo a la economía china y las perspectivas que esta tenía. A su vez también eso supone sanciones o restricciones al movimiento de las empresas con base en Estados Unidos que funcionan en Hong Kong, que no son pocas en términos de porcentaje y que se ven afectadas por todo esto. Y a su vez también esto tiene que ver con las sanciones que Estados Unidos le va colocando a China, que hace que hoy día la relación entre China y Estados Unidos esté mucho más compleja que antes. Al lado de todo esto, hay movimientos tanto en Estados Unidos como en China respecto a todo lo que se denominamos el blockchain, o sea, todo lo que son la economía digital o todo asociado a lo que muchos conocen más bien como bitcoins, o todas las monedas digitales.
hay todo un cambio que está influyendo directamente en que el conflicto entre China y Estados Unidos, en vez de buscar una salida más, más positiva o más viable, se está transformando en un nudo gordiano muy difícil de desatar, que se hace mucho más difícil a raíz justamente de la dificultad de encontrarse personalmente. Y en China, porque también han tenido un rebrote en Beijing, estaban muy preocupados a que, bueno, a diferencia de otros países, pareciera que logran contener bastante más rápido, pero uno no sabe qué puede pasar después, y la situación económica también. Ha ido repuntando su economía. Sí, China ha remontado su economía y tiene las capacidades para eso, dado el proyecto estratégico de la industrialización que se había planteado China mucho antes de la pandemia y que ahora lo retoma con menos expectativa de crecimiento. Pero también en China lo que uno puede percibir por las informaciones que uno puede recabar desde el mismo China o desde otros lugares, es que la solidez del liderazgo de Xi Jinping se ha visto de alguna forma deteriorada. Primero porque han aumentado la oposición incluso dentro del Partido Comunista Chino, ha aumentado la oposición de aquellos que no están en el Partido Comunista Chino y se ha, digamos, complicado bastante el tipo de gestión y de conducción de Xi Jinping. Quedó en evidencia en Wuhan, que tuvo que cambiar a toda la nomenclatura que estaba en el poder en esa provincia. Está quedando también en evidencia en otras provincias donde ha tenido que hacer cambios importantes en los niveles de conducción política de cada una de ellas. Y también no ha logrado los éxitos que esperaba en Hong Kong. En consecuencia, un debilitamiento que se percibe hoy día desde acá de la figura de Xi Jinping también incide directamente respecto a cómo China puede salir de la situación de control de la pandemia, que definitivamente no ha estado tan controlado en la medida que ahora la pandemia está en el centro de Beijing, es decir, no es en cualquier lugar, sino que estamos ahí, y eso sin dejar de lado el conflicto que tiene hoy día con India en la frontera. Ahora, esos conflictos, pensando en que son oposiciones básicamente, como dice, del mismo partido, de los pares, ¿qué implicancias podría tener en una dictadura, a diferencia de otros países que podrían no ser reelegidos y listo? Yo lo primero es establecer que si bien es cierto, China sigue siendo una dictadura marxista, y ellos mismos lo reconocen de esa manera, el hecho de que el liderazgo de Xi Jinping esté siendo cuestionado internamente significa de que hay una pugna de poder al interior de China. Y esa pugna de poder tiene incidencia en la forma en que China negocia con Estados Unidos, se plantea respecto al mundo y de qué manera lo hace. Hasta ahora, con el liderazgo de Xi Jinping, la proyección de China ha sido muy pacífica, de no intervenir en asuntos internos de otros países en forma abierta, por ejemplo. Sin embargo, de unos meses a la fecha, los ataques cibernéticos a otros países o empresas han colocado como origen a China. Ya no es tanto Rusia, sino que ahora China aparece como mayor protagonista. El hecho de un mayor potenciamiento de sus capacidades militares también ha sido un tema en los últimos 2 años o 3 años, que va un poco en contra de todo el discurso de no involucramiento militar o de no aumentar las capacidades nucleares que tiene China. En consecuencia, yo diría, hay un tema donde en China está pasando algo internamente que no se percibe así con claridad, pero que sin lugar a duda disminuye a la credibilidad de China o la capacidad de China de poder manifestarse como un líder mundial, que es lo que muchos pretenden o piensan que puede ser, dada el debilitamiento del liderazgo mundial de Estados Unidos al no involucrarse en los temas globales, mientras que China sí lo está haciendo con una ayuda directa a África, una ayuda incluso directa y mucho más interviniente en política, digamos, en Medio Oriente, y también lo ha empezado a hacer en América Latina. ¿Y qué pasa con India? Porque usted dice que están en permanente conflicto y además sumemos a Rusia, que dentro de los países grandes que están de alguna manera luchando por la hegemonía mundial, también están los suyos. ¿Sí? India yo creo que es un país que, si lo vemos desde el punto de vista económico-comercial, es un mercado potencial de 1.400 millones de habitantes que pronto va a tener más habitantes incluso que China. Eh, Segundo, India tiene un desarrollo tecnológico que no es menor respecto a los avances de países occidentales y tiene una capacidad de poder transformarse en un polo geoestratégico muy relevante de equilibrio entre Occidente y Oriente. En esa perspectiva, entonces, India, la pregunta es, ¿por qué no está dentro de lo que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como país con derecho a veto? Que probablemente es una discusión soterrada que hoy día tenemos a nivel mundial. Pero también India tiene un dominio sobre el Océano Índico, una presencia evidente en el Pacífico, y es parte de lo que es la estrategia de la ruta de la seda que China quiere impulsar y que necesariamente tiene que pasar por ahí. Entonces, hay acá un tema respecto a que India debemos considerarlo como con un rol geoestratégico muy importante, que obviamente preocupa a
Estados Unidos, China, Unión Europea y por supuesto Rusia, pero también debe ser visto como un objetivo para países emergentes, como sería el caso de Chile. Y en el caso de Rusia, tenemos a un Putin que ahora está realizando un plebiscito para aprobar la reforma constitucional que le permite la reelección permanente, y él ya con el anuncio asociado de que estaría dispuesto a ir a una reelección, con una política también interna donde no solamente controla la pandemia, no ha podido controlar adecuadamente la pandemia, sino que donde también ha logrado neutralizar a parte importante de los adversarios políticos potenciales que podrían de alguna forma competirle en esta búsqueda de un nuevo mandato. Entonces, Rusia a su vez está negociando con Europa, tiene una influencia directa en todo lo que es el tema energético europeo, tanto petrolero como gasífero, tiene una influencia relevante en Turquía, que es un foco importante, que no siendo la Unión Europea, es un foco geoestratégico desde el punto de vista donde están las fuerzas de la OTAN, es un punto de control y de contención hacia lo que es el Medio Oriente, tiene una relación privilegiada con Grecia. Entonces, hay una cantidad de movimientos que en realidad hacen que el próximo, la redistribución de poder, vamos a tener actores que, como India y como Rusia, que no siendo protagonistas directos, van a tener una capacidad de influencia mucho mayor para lograr los equilibrios entre Estados Unidos y China. ¿Cuánto ruido en esto hacen las Coreas? Sobre todo Corea. Corea, ¿Mm? Corea más que hacer ruido, digamos, se transforma en una piedra en el zapato, porque de alguna forma Corea lo que está haciendo hoy día es generar lo que ha hecho normalmente, es decir, generar una capacidad de chantaje o de negociación obligada con Occidente, con China y con Rusia. Rusia, digamos, coopera con la economía coreana, de Corea del Norte, lo propio hace China, pero sucede que los alimentos y parte importante de acceso a créditos que no están normalmente en la parrilla de los organismos financieros internacionales, que puedan llegar justamente a Corea del Norte para evitar la hambruna y para evitar la crisis social que todo eso implica. Cada vez que Corea del Norte quiere lograr algo, ¿qué es lo que hace? Lanza un misil, hace alguna actividad militar con Corea del Sur, genera alguna presión internacional que lleva a los países a que efectivamente le ayuden, aprovechando además su condición de que de alguna forma la existencia de Corea del Norte significa o limita al menos la posibilidad de aumento de influencia de Estados Unidos en toda esa área. Guillermo, finalmente, porque se nos acabó el tiempo, ¿qué le parece que el cierre que se anunció de 5 embajadas por parte de Yo nuestro creo que país? es un, Yo creo, desconozco las razones, los argumentos que se han dado tanto en el Senado como en los medios de comunicación, que serían por razones de ahorro y que serían por razones más bien de una redistribución de recursos. Sin embargo, lo que uno echa de menos es que Chile no posee una estrategia de largo plazo de posicionamiento para poder establecer qué tanto nos viene cerrar embajadas que son históricas y tienen mucha tradición a nivel internacional y a nivel de nuestra política exterior. Y no ver primero hacia dónde tenemos que potenciar. Probablemente con todo lo que hace Chile deberíamos ampliar nuestra influencia diplomática antes que reducirla, porque necesitamos mejor calidad diplomática para que le dé sentido a las negociaciones comerciales. No se puede pretender que las relaciones políticas se den solamente desde lo comercial o económico si no hay un sentido estratégico en lo que hacemos. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Prácticamente dimos la vuelta al mundo completa, Guillermo. No, gracias a ti, como Bárbara, así que un agrado como siempre poder compartir con ustedes. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.